Buenos días a todos. En este video vamos a conocer los ángulos y los triángulos. Ángulos. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen o vértice. Suelen medirse en unidades tales como el radián, el grado sexagesimal o el grado centesimal. Pueden estar definidos sobre superficies planas o curvas. Se denomina ángulo diedro al espacio comprendido entre dos semiplanos cuyo origen común es una recta. Un ángulo sólido es el que abarca un objeto visto desde un punto dado. Medidas de los ángulos. Sexagesimal. Aproximadamente en el año 1000 a.C. los babilonios extienden a los círculos celestes la división del día en 360 partes, y cada una de estas partes le llaman grado sexagesimal. Y a la cuarta parte le corresponden 90 grados sexagesimales. Ahora bien, como los babilonios utilizan el sistema de numeración de base 60, dividen el grado en 60 partes iguales y a cada una de estas partes la denomina minuto y se denota por 1. Cada minuto lo subdividen a su vez en 60 segundos. Y cada una de estas subdivisiones lo notaron por 1. Centesimal. La medida de ángulos centesimal se adoptó con el sistema métrico decimal. El ángulo completo 360 grados en el sistema sexagesimal se divide en 400 partes iguales y un ángulo recto en 100 se denota así y le llama gradián. A su vez, cada grado centesimal, gradián, se divide en 100 partes iguales que son los minutos, se nota por 1 metro y cada minuto se subdivide en 100 segundos que lo notaremos por 1s. Las operaciones son análogas a las sexagesimales pero más fáciles al usar un sistema de base 100. Radianes. Dada una circunferencia de centro y radio r, se denomina radián al ángulo central cuyo arco coincide con el radio. Clasificación de ángulos según su medida. Un ángulo se forma cuando dos líneas rectas se unen. La amplitud del giro de un ángulo se puede medir, y la unidad que se utiliza para expresarlo se llama grado. Si se realiza una vuelta completa, el ángulo mide 360 grados. Media vuelta, lo que significa pasar justo al lado opuesto, es un giro de 180 grados. Este tipo de ángulo se llama ángulo llano. Un cuarto de vuelta es un giro de 90 grados, también llamado ángulo recto. Si un ángulo tiene menos de 90 grados, se llama ángulo agudo. Si un ángulo tiene más de 90 grados, pero menos de 180 grados, se llama ángulo obtuso. Si un ángulo mide más de 180 grados, se llama ángulo cóncavo. Si un ángulo tiene menos de 180 grados, se llama ángulo convexo. Si un ángulo tiene 0 grados, se llama ángulo nulo. Posiciones relativas de dos ángulos. Según las posiciones que presenten dos ángulos entre sí, estos pueden ser 1. Ángulos externos, si no tienen nada en común. 2. Ángulos consecutivos, si tienen en común un lado y el vértice. Los ángulos consecutivos se llaman así si tienen un lado común que separe a los otros dos. 3. Ángulos adyacentes, si además de ser consecutivos, tienen el lado no común sobre la misma recta. Los ángulos adyacentes son los que están formados de manera que un lado es común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta. 4. Ángulos opuestos por el vértice, si tienen el vértice común y los lados de uno son prolongación de los lados del otro. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma amplitud, son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos. Un triángulo, en geometría, es un polígono de 3 segmentos que determinan 3 puntos del plano y su limitación. Cada punto dado pertenece a 2 segmentos.
Los puntos comunes a cada par de segmentos se denominan vértices del triángulo y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. Un triángulo es una figura estrictamente convexa. Clasificación de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar según diferentes criterios. Por sus lados, y por sus ángulos. Clasificación de triángulos según sus lados. Triángulo equilátero. Si sus tres lados tienen la misma longitud. Los tres ángulos internos tienen que medir 60 grados. Triángulo isósceles. Si tiene dos lados de la misma longitud. Los ángulos que se oponen a estos lados tienen la misma medida. Triángulo escaleno. Si todos sus lados tienen longitudes diferentes. En un triángulo escaleno no hay ángulos con la misma medida. Clasificación de triángulos según sus ángulos. Triángulo rectángulo. Si tiene un ángulo interior recto, es decir 90 grados. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. Triángulo obtusángulo. Si uno de sus ángulos es obtuso, mayor de 90 grados, y los otros dos son agudos, menor de 90 grados. Triángulo acutángulo. Cuando sus tres ángulos son menores a 90 grados. El triángulo equilátero es un caso particular de triángulo acutángulo. Propiedades de los triángulos. Podemos ver en el esquema anterior que las clasificaciones se pueden combinar de 2 a 2, una de cada apartado. Así, tenemos las siguientes características. Triángulo acutángulo isósceles, con todos los ángulos agudos, siendo dos iguales, y el otro distinto. Este triángulo es simétrico respecto de su altura diferente. Triángulo acutángulo escaleno, con todos sus ángulos agudos y todos diferentes, no tiene ejes de simetría. Los triángulos rectángulos pueden ser triángulos rectángulo isósceles, con un ángulo recto y dos agudos iguales, de 45 grados cada uno, dos lados son iguales y el otro diferente. Naturalmente los lados iguales son los catetos, y el diferente es la hipotenusa. Es simétrico respecto a la altura que pasa por el ángulo recto hasta la hipotenusa. Triángulo rectángulo escaleno. Tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes. Los triángulos obtusángulos son triángulo obtusángulo isósceles. Tiene un ángulo obtuso y dos lados iguales que son los que parten del ángulo obtuso. El otro lado es mayor que estos dos. Triángulo obtusángulo escaleno. Tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. Triángulo rectángulo. En geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo, uno de cuyos ángulos es recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. En particular, en un triángulo rectángulo, se cumple el llamado teorema de Pitágoras ya conocido por los babilonios. Triángulo semejante. Es la variación en tamaño entre dos objetos o cuerpos pero sus formas son idénticas. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma pero sus tamaños son diferentes. Por ejemplo, dos mapas a escalas distintas son semejantes, pues la forma de los contenidos no cambia, pero sí el tamaño. Esperamos que les haya gustado el video. Gracias por la atención. Adiós.